Enterado. Ya son las 6:59. Está hablando Yael Castro. Bienvenidos, hermano. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Es un gusto tenerles con nosotros nuevamente. El día de ayer tuvimos un día muy bendecido, ¿verdad? Una clase muy bendecida, muy confrontativa para nosotros. Podemos decir que desde una manera personal y lo llevamos a lo ministerial, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la segunda clase del día de hoy y vamos a invitarles a que se pongan cómodos, pero no tan cómodos. No se vayan a dormir por ahí. Pero también vamos a invitarles a los que puedan abrir sus cámaras, que las abran, queremos verles, queremos saludarles también. Saluditos allá por Cruz Verde. Mis hermanos, hoy tenemos un tiempo especial con la clase Desafío de leer correctamente la Biblia. Amén. Barreras lingüísticas, culturales y contextuales. Y esta clase nos la estará dando el pastor y profesor Yatensi Bonilla. Quiero dar una pequeña reseña antes de poder dejarle el lugar a nuestro hermano. El pastor y doctor Yatensi Bonilla actualmente es el vicepresidente de Semisud, del cual fue cofundador. Es profesor de Biblia, filosofía, idiomas bíblicos y teología. Es consultor teológico para el Concilio Latinoamericano de Iglesias, autor de diferentes libros, comentarios y traducciones bíblicas. Actualmente, el hermano es el pastor de la Iglesia, Evangelio y Vida, de la cual también es cofundador en Quito, Ecuador. Amén. Es una bendición tenerle con nosotros y voy a dejarle el lugar a nuestro hermano para que pueda dar comienzo a la clase del día de hoy. Bendiciones. Gracias a Jael, gracias por la presentación y también agradecido primero con Dios por permitirme estar con ustedes y un saludo afectuoso a Javier Pérez por esta invitación. Yo Javier lo conozco cuando yo era niño, gateaba, Javier ya era un líder, profesor en Hermosillo, eh, casi, no sé si fue mi maestro, no, tranquilo, él es más joven que yo. Y pues muy contento con este espacio de estar con ustedes y de disfrutar esta conferencia magistral sobre cómo leer la Biblia correctamente, barreras del idioma, versiones, todo eso voy a tratar de verlo en un ejemplo. Bueno, son las 7 de la noche, aquí son las 8 y tengo una hora, terminaré a las 8 en punto, hora de México, 9 horas de Ecuador. Y yo siempre tengo un dicho, bueno, no se asusten, yo uso la chisto pedagogía. Ustedes saben que echar un poco de chiste en la enseñanza está bueno para que no se duerman los alumnos. Y yo cuento un testimonio muy bonito. Ustedes saben que todas las mamás dicen que los hijos son bonitos, ¿sí o no?
aunque sean feos. Cuando nace un niño, para la mamá, ¡ay, qué lindo es mi hijo! Y hay una historia sobre mí. Cuando yo nací, dicen los testigos que mi mamá nunca dijo, qué lindo es mi hijo, ¿no? Dicen que es la única madre en el mundo que no dijo eso. Me quedó mirando. Yo estaba en sus brazos y dice mi mamá, qué chistoso es mi hijo. No sé qué quiso decirme. Entonces, usando esas profecías de mi mamá, pues uso el chiste. Aunque tenga cara de chiste, pues trato de poner algo de humor. Y también soy bien puntual. Yo siempre digo que soy más puntual que novio feo. Y ustedes saben que los novios feos son bien puntuales. Y entre más feos, más puntuales. Mire, yo, disculpe, uno molesta a los amigos, a los que le tiene confianza. Yo le pregunté a la esposa del hermano Javier, le dije, hermana, una curiosidad. Cuando usted se casó con Javier, ¿Javier fue puntual para el día de la boda? Ella, ella me queda mirando y me dice, Yatensi, Javier durmió en la iglesia. Ay, inteligente, Javier. En la iglesia. Yo tendría que quedarme 2 semanas en la iglesia. Bueno, vamos a ser bien puntuales. A las 8 terminamos para que haya después de preguntas. El tema es cómo leer correctamente la Biblia. Es un tema muy ambicioso, muy complejo, pero muy práctico y desafiante para los pastores. Acuérdense que ustedes siempre están ejerciendo el ministerio a través del texto bíblico. Lo están leyendo, lo están explicando y comentando. Y aquí vamos a resolver varios problemas con un ejercicio que vamos a hacer. Ahora, acuérdense que la Biblia no se escribió en español, ni tampoco la Biblia se escribió en inglés o en portugués. La Biblia se escribió en lenguas muertas que ya no se usan. Están en desuso, en lenguas muertas. Oiga, qué interesante, se escribió en lenguas muertas. Como el hebreo, arameo, griego, y hay una lengua que también influenció mucho, el latín. Para las traducciones posteriores a través de la Vulgata latina. Entonces, una traducción de una lengua antigua a una lengua de hoy es muy complicado. Yo siempre le digo a mis alumnos que una lengua, mire la definición que yo siempre hago, una lengua es la expresión mental de una cultura. Una lengua es única. Nunca hay traducciones exactas, porque una lengua es la expresión de una cultura, la expresión mental, y las palabras que esa cultura inventa es de acuerdo a la realidad. Supongamos la palabra botella. De pronto hace 3000 años no existía el término botella, pero ¿cuándo existió el término botella? Cuando existió la primera botella. Entonces siempre las lenguas son expresiones mentales de una cultura. Y las lenguas que se usaron para escribir la Biblia ya no se usan ahora, ni el griego, porque el griego bíblico es diferente al griego de hoy, igual que el hebreo, arameo. Entonces, ya tenemos una primera o un primer obstáculo abismal: las lenguas bíblicas. Las lenguas que usamos ahora para leer la Biblia, como el español, inglés, son lenguas modernas que han sido usadas para traducir las lenguas bíblicas, griego y hebreo o arameo. Y la pregunta es, ¿esas traducciones de las lenguas bíblicas son exactas al español? La respuesta es no. No, son aproximaciones. Y de hecho hay errores de traducción. Cuidado que antes que me digan, Yatensi, ¿cómo así que hay errores de traducción en las versiones? Claro que sí. Y yo no estoy criticando la Biblia, porque la Biblia en los originales para mí es perfecta, no hay error, pero sí puede haber error en las traducciones. ¿Me hago entender eso? La Reina Valera, la Jerusalén,
la NBI, cualquier otra traducción que se llaman versiones, hay errores. Y grandes errores doctrinales, que son hasta heréticos. Pero cuidado, no estoy diciendo que la Biblia tiene error. Lo que yo estoy señalando son las traducciones que sí pueden tener errores de traducción. Que cuidado. Muchos me han dicho, Yatensi está criticando la Biblia porque la Biblia es palabra de Dios y por ende no hay error. Yo no estoy criticando la propia palabra de Dios. Yo estoy criticando las traducciones. ¿Quedó claro? Las traducciones. Las traducciones. Oiga, qué tema tan importante. Las traducciones. Ahora bien, voy a poner un ejemplo. Y les voy a enseñar cómo hacer una exégesis casera usando 6 puntos para tratar de hacer un estudio bíblico con la menor cantidad de errores y de limitaciones del idioma, porque la Biblia fue escrita en lenguas antiguas, eso usted ya lo sabe. Inclusive lenguas imperfectas que no habían minúsculas, puras letras mayúsculas llamadas unciales, no habían signos de puntuación, no habían acentos y las palabras eran pegadas, todas las frases eran pegadas. Las lenguas modernas tienen signo de puntuación, acento y las palabras son separadas, no así antes. Imagínense traducir lenguas con puras mayúsculas, sin acentos o signo de puntuación a lenguas modernas que sí tienen esas características, obvio que es difícil traducir. Entonces, voy a hacer un experimento, un ejemplo. Con un ejemplo de caso, ya ustedes vayan relacionando con otros ejemplos, otros temas. Supongamos que ustedes van a predicar. Y el título del sermón, escríbanlo, se llama La finalidad de las parábolas. La finalidad de las parábolas. ¿Por qué y para qué Jesús habló en parábolas? Y les voy a dar 6 puntos donde usted puede aplicar al tema de investigación, al tema bíblico, aplicando esos 6 puntos y hacen exégesis, no hermenéutica. Porque la hermenéutica es el arte de interpretar y usted puede interpretar mal. En cambio, la exégesis es ir al primer sentido, lo que el texto quiso decir. Vamos a poner primero el texto bíblico. Primero, fijar el tema. Fijar el tema. Ese es el primer punto. Cuando usted va a hacer una investigación, un estudio serio, con un propósito, buscar el primer sentido. Marquemos aquí las diferencias. La hermenéutica no necesariamente le interesa la verdad del texto. Lo que hace la hermenéutica, ya que la hermenéutica es una interpretación, la hermenéutica es una lectura que usted le da a la Biblia, a un texto bíblico. ¿Sí saben que es una lectura? Quiere decir que de un solo texto pueden haber muchas lecturas que son interpretaciones. Y han hecho experimentos que de un solo texto, 10 personas han leído el mismo texto en la misma versión y han habido 10 diferentes lecturas hermenéuticas interpretativas. ¿Por qué? Porque la hermenéutica lo que hace es que usted lee el texto de acuerdo al contexto, a la interpretación del lector. Usted condiciona el texto a su problemática sexual, política, religiosa, económica. Oye, interesante esto.
En cambio, el exégesis es al revés. Es ir al primer sentido del texto, lo que el texto quiso decir cuando el escritor, en su lengua original, ya sea en el hebreo o arameo, escribe un sentido, un mensaje, un primer sentido, que lo deposita un destinatario en un canal. Entonces, la exégesis quiere saber qué quiso decir el autor sagrado en un versículo. Y es lo que vamos a hacer, una exégesis contextual. Yo prefiero la exégesis más que las hermenéuticas, porque las hermenéuticas pueden ser peligrosas. ¿Qué tal que un loco haga una hermenéutica de que así como Jehová mandó a matar a los malos, el loco diga voy a matar a los malos, según él, y mate un poco de gente que no comparta su misma religión? Eso se ha dado. De las hermenéuticas tiene que, para hacer hermenéutica hay que tener mucho cuidado. Ahora, hagamos una exégesis de un texto que es Marcos 4, versículo 10 al 2. Ya lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Marcos 4, verso del 10 al 12. Ahora, cuando uno lee, y ya lo vamos a poner en Reina Valera, cuando uno lee el texto de Marcos 4, 10 al 12, uno tiene que investigar el tema. Siempre la exégesis te obliga a que cuando usted va a hacer un estudio de un texto bíblico y lo va a exponer en predicación o lo va a investigar para usted, no necesariamente exponerlo, predicarlo, le exige fijar un título. ¿Por qué un título? Porque si usted le pone el título a la investigación, al texto que va a investigar, a estudiarlo, ya le ayuda al método de investigación. Entonces, fijar el tema. Ahora, vamos a leer primero la versión Reina Valera y lo vamos a predicar primero a usar el texto de la Reina Valera del 60. Y cuando llegamos Marcos 4, del 10 al 12, ya vamos a deducir el tema que está en esos 3 versículos. Vamos a leer. Dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Escuchen lo que dice el texto de la versión Reina Valera. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, escuchen, para que no se conviertan, más de los que están fuera por medio de parábolas, todas estas cosas, para que viendo vean y perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Quedémonos ahí. Es del 10 al 12. Les vuelvo a repetir el texto, está fuerte. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, o sea, los discípulos, con los 12 le preguntaron sobre una parábola, que ya lo vamos a ver en el contexto. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Cuál es la palabra clave? Parábolas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Y aquí viene la parte que para mí es tétrica. O sea que Jesús habló en parábolas para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Uy, está fuerte. Ahí pueden seguir leyendo en la versión Reina del 60. Entonces, ya le puse un título al texto que vamos a estudiar como ejemplo. ¿Cuál es? La finalidad de las parábolas. Porque el texto que acabamos de leer está apuntando cuál es el propósito, la finalidad de las parábolas. Entonces, ¿cuál es el tema principal? Las parábolas. Eso es lo que me enseña el texto. ¿Y para qué sirven las parábolas?
Pero aquí hay una sorpresa. Dice que Jesús habló en parábolas para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ay, hermanos, les cuento un chisme aquí entre nos. Yo escuché una predicación calvinista de los hermanos que creen en la predestinación y sabe que usó ese texto para hablar de la predestinación. ¿Sabe cómo lo dijo? Digo, hermanos míos, ya Jesucristo había predestinado a los que se iban a condenar y Cristo usó las parábolas para reafirmar a la predestinación. Jesús predicó en parábolas para que no se conviertan. Jesús usó las parábolas para mostrar la predestinación de los que estaban condenados, a los que fueron elegidos para la condenación. O sea que el propósito de las parábolas era para la condenación de los de lo que Dios de antemano eligió a la condenación eterna, o sea, a los reprobos. Así predico. Y después va a coger la ofrenda. Entonces yo no quise dar. Digo, si yo estoy condenado, ¿para qué ofrenda y para qué diezmo? Ay, ahí sí quiere, pastor. Predica que ya nos condenamos y nos están pidiendo la plata. Entonces ahora no me doy. No diremos ese día. Bueno, hermanos, nos metimos en un texto polémico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo salimos de él? Tranquilo, vamos despacio. Entonces, el tema del texto es la finalidad de las parábolas. La finalidad de las parábolas. Ahora, segundo tema, contexto histórico general. Contexto histórico general. General, universal del texto. Pongamos universal. No, se entiende con contexto histórico universal del texto. Pongamos universal. Ya. Segundo punto, contexto universal del texto. Estamos con Marcos 4 del 10 al 12. Sabemos que el tema central son las parábolas. Entonces, y el título es la finalidad de las parábolas. Antes de meterme a interpretar lo que Jesús dijo sobre las parábolas, yo quiero primero investigar qué significan las parábolas. Y para eso tengo que ir a un contexto más amplio. Escuchen una regla que les voy a enseñar. Dependiendo del tema, supongamos que ustedes están investigando y van a predicar sobre el pecado contra el Espíritu Santo. La maldición. El pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Y es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, usted fija el tema, lo puede tomar como tema, blasfemia contra el Espíritu Santo, y el contexto histórico es investigar si ya había blasfemia antes de Israel, antes de que se formara el pueblo de Israel, si el concepto de blasfemia lo manejaban otros pueblos circundantes a Israel. Oiga, qué interesante. Entonces, si usted investiga la blasfemia en culturas más antiguas a Israel y culturas que eran circundantes a Israel, ya les va a dar pistas para entender exegéticamente la blasfemia contra el Espíritu Santo según el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta de este detalle? Lo mismo, te voy a investigar si ya las parábolas se usaban antes que Jesús la esté usando, para que ya me dé pistas para entender el por qué Jesús hablaba en parábolas. Y no solamente confiar en ese texto que estamos leyendo en la Reina Valera, porque qué tal que esté mal traducido. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué tal que esté mal traducido? Entonces, hablemos sobre las parábolas.
Las parábolas no las inventó Jesús. No. Jesús las adoptó. Las parábolas existían mucho más antes y se usaron en el periodo intertestamentario. Entonces nos vamos al periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario es el último libro del Antiguo Testamento con el primer libro del Nuevo. Año 400 antes de Cristo, hacia el año 50 después de Cristo, o sea, un periodo de 450 años, que es el intermedio entre los dos testamentos. En el periodo intertestamentario aparecieron las parábolas. Las parábolas fueron usadas por los maestros rabínicos. Repito, las parábolas fueron usadas por los maestros rabínicos. Explico el contexto. Cuando se escribió el último libro del Antiguo Testamento, y apunta que fue un libro profético, en ese momento una de las estructuras e instituciones más sagradas del Antiguo Testamento era el profetismo. Y era una institución, la institución de los profetas. Y habían dos grandes instituciones que las vemos en el Antiguo Testamento: la institución de los sacerdotes y la institución de los profetas. Entonces, cuando Israel cayó y cuando Jerusalén fue destruida por Babilonia en el 586 a.C. y deportaron a las mentes más brillantes judías a Babilonia, ahí la institución profética fue destruida. Pero se mantuvo la palabra profética. Escriban esto. La palabra profética se mantuvo, pero la estructura profética se destruyó. Cuando digo estructura profética, me refiero que las monarquías, los reyes del norte y del sur, financiaban la institución de los profetas. Y ya la institución de los profetas desaparecen, pero la palabra profética se mantiene. Ahora, en el periodo intertestamentario, la institución profética fue reemplazada, escriban una nueva institución, por la institución de los rabinos. O sea, los maestros. ¿Escucharon eso? Los maestros reemplazan a la institución de los profetas. Ahora, en el periodo intertestamentario se fortaleció las escuelas de los rabinos, grandes escuelas de maestros que reemplazaron a los profetas. Pero los maestros retuvieron la palabra profética. El espíritu profético no se perdió. Ahora el espíritu profético lo manejaban los rabinos, que eran maestros. Y eso se conecta con los tiempos de Jesús. Y había un papel muy importante del maestro. ¿Qué hacía el maestro? Que era en sí era un escriba. Un maestro era el que estudiaba, interpretaba y contextualizaba la ley. Repito, la función de los maestros era la función de los doctores, eran escribas. Los maestros se encargaban del estudio de la ley, de la interpretación de la ley y de la contextualización de la ley. Y Javier sabe que toda esa literatura que escribieron los maestros en el periodo intertestamentario se llamaron literatura midráchica. Literatura midráchica aláquica. ¿Qué significa literatura midráchica? La palabra midrash no es un avión. No, midrash es un sustantivo que significa comentario. Comentario viene del verbo darach. Midrash significa comentario. Y habían varios tipos de comentarios legales, legislativos, como el aláquico, profético, agádico y exhortativo como el PC. Entonces, los rabinos escribieron mucha literatura sobre el estudio, interpretación y contextualización de la ley. O sea que la ley, en cierto sentido, contenía
el espíritu profético, la ley. Ay, hermanos, y aquí aterrizo. El estudio de la ley, la interpretación de la ley fue fundamental en el periodo intertestamentario, porque fue el periodo de los maestros y de las escuelas rabínicas. Y los maestros se encargaban de escribir mucha literatura de cómo interpretar la ley. O sea que la ley fue fundamental en los momentos más difíciles de la historia de Israel, porque ya Babilonia había destruido Jerusalén, 587. Después los griegos se apoderan de Israel y después los romanos. Entonces, en ese periodo intertestamentario tuvieron tres jefes: los babilonios, los griegos y los romanos. Y en esa crisis de dominación, los maestros rabinos le dieron al pueblo esperanza, garantizaron la fe, le dieron consuelo y fundamentaron la justicia desde la interpretación de la ley. O sea que la ley se convirtió en la luz, en el vehículo para consolar al pueblo, fundamentar la esperanza y garantizar la justicia y la fe. La ley bien interpretada. En conclusión, ¿cuál fue el tema teológico más importante de los maestros rabinos o las escuelas rabínicas que reemplazaron a los profetas? La ley. ¿Quedó claro? La ley. Y aquí vienen las parábolas. La ley tenía que ser enseñada. La ley tenía que ser explicada, contextualizada. Los maestros enseñaban la ley. Los padres le enseñaban la ley a los hijos. La ley se hablaba la ley se enseñaba en la sinagoga. Y escuchen esto, y ustedes lo van a leer en las cartas paulinas y en el Nuevo y en los evangelios. Había la famosa silla de Moisés. ¿Se acuerdan las sinagogas? Había la famosa silla de Moisés. La silla de Moisés era una silla que estaba en las sinagogas. Y las sinagogas se fundaron después del destierro al rey de Babilonia. La silla de Moisés era la cátedra sobre la ley. O también se llamaba, en lugar de silla, se llamaba la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era que un rabino con título de escriba, un rabino con título de escriba, enseñaba la ley. La estudiaba, la interpretaba y la contextualizaba en la sinagoga. Solamente se sentaba en la silla de Moisés los maestros que podían enseñar la ley. Oye, importante la ley, el estudio de la ley. Entonces, aquí viene una pregunta importante. Una pregunta importante. Los rabinos, ¿qué género literario usaban para enseñar la ley? Escriban las parábolas. ¿Sí? Las parábolas. O sea que las parábolas nacieron en la enseñanza. Y vamos a hablar, usar el término hebreo. El término hebreo era el machal. El término hebreo era el machal. El machal es la palabra hebrea y al griego se tradujo parabolé. Parabolé al griego. Entonces, y el español es lo que se llama la parábola. Parábola. Machal es en hebreo, parabolé en griego y parábola en español. El término parábola en español es una transliteración del griego. Vamos a la esencia del machal, que así se llamaba parábola en hebreo. ¿Qué era un machal o una parabolé? Escriban esto. La parábola era una comparación. Era una comparación. Y los datos, los elementos que componían la parábola eran verosímiles.
¿Qué significa verosímiles? Eran creíbles, porque la parábola es una comparación de dos realidades. Un ejemplo, comparar el reino de Dios con un campesino que reparte semillas y era normal que algunas caían en buena tierra, otras no. Eso es verosímil, porque los elementos de la parábola son elementos creíbles, no así la metáfora, que es algo figurado. Entonces, vamos a las parábolas rabínicas. En las parábolas rabínicas, las parábolas de una comparación, y aquí viene el propósito de la palabra, de las parábolas, con un propósito o una finalidad. ¿Cuál era la finalidad de la parábola? Ilustrar un aspecto de la ley. Ilustrar un aspecto de la Torá o de la ley. Entonces, la parábola era una comparación que tenía una finalidad. Ilustrar la ley, especialmente un aspecto de la ley. Un aspecto de la ley. Eso era la parábola. Era una comparación que se usaba como finalidad ilustrar un aspecto de la ley. Ahora bien, entonces, tenemos un antecedente del texto. Antes que hablemos de Marcos 4, del 10 al 12, estamos en un contexto más amplio, el antes del texto. Estamos investigando si las parábolas se usaban antes del Nuevo Testamento. Y sí, mucho más antes del Nuevo Testamento, entre los rabinos en el periodo intertestamentario que ellos fundaron el género literario de las parábolas. Pero hay un antecedente. Si ustedes escarban más, las parábolas vienen mucho más antes. Las parábolas vienen de una institución de los sabios. La parábola es una comparación de sabiduría. O sea que mucho más antes, la parábola nació en el refrán popular, que era una comparación, el que mucho abarca, poco aprieta. Después, el refrán maduró y se convirtió en un proverbio. El proverbio ya viene de las escuelas de sabiduría. Y después el proverbio se formó una fábula. Y después la fábula en las propias parábolas, o sea, en el machal rabínico. Bueno, conclusión. Las escuelas rabínicas perfeccionaron el género parabólico, perfeccionaron las parábolas para que las parábolas fueran vehículos de comparación para resaltar un aspecto de ¿qué? De la ley. O sea que el objetivo principal de las parábolas era enseñar la ley. Ponga ley, 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 punto. Entonces, ¿qué es una parábola rabínica? Es una comparación que se usaba para ilustrar un aspecto de la ley. Ahora, interesante. Hay una colección de 250 parábolas rabínicas. Usted puede ir al Verbo Divino o una librería San Pablo en Guadalajara o en México y puede conseguir la colección de parábolas rabínicas. Y aquí les voy a decir una sagrada herejía que es una verdad científica. El 60% de las parábolas, repito chicos, el 60% de las parábolas que Jesús usó fueron tomadas de las parábolas rabínicas, el 60%. Pero Jesús no las tomó completamente, sino que las tomó y las adaptó a su enseñanza. Oiga, el 60%. O sea que si uno hace una exégesis de la colección de las parábolas evangelísticas de los evangelios, un 60% de las parábolas de los evangelios fueron adaptadas de parábolas rabínicas, como el de Mateo 20, del 1 al 16, sobre los 5 grupos de trabajadores. Y existía esa parábola. Pero esa parábola existía para resaltar un aspecto de ¿qué? De la ley. ¿Sí?
Bueno, chicos, entonces ya tenemos un tema muy importante, el tema número 2, el contexto histórico. ¿Para qué sirve el contexto histórico? Para ampliar el tema de investigación, el tema que yo voy a exponer, el tema que yo voy a predicar exegéticamente. Y el tema es Marcos 4, del 10 al 12, que es sobre parábolas, pues tengo que investigar si ya habían parábolas antes. Y ya descubrí que sí. Y hay una colección de parábolas rabínicas que están publicadas. Y eso no lo puedo ahondar más porque no tengo tiempo, pero ustedes lo pueden investigar porque tienen un gran académico como líder de ustedes, que es Javier, y él los puede orientar. Ya llegamos al tercer punto. Ahora un tercer punto. ¿Cuál es? El contexto literario. Ya no es histórico, es literario. Y todas esas investigaciones, usted van anotando en un lugar para ir concretando los hallazgos. Entonces, ustedes deben precisar que las parábolas tenían una finalidad en el contexto histórico general, que las parábolas servían para, eran comparaciones para resaltar un aspecto de la ley. Eso lo tienen que fijar bien del contexto histórico. Vamos al contexto literario. ¿Para qué sirve? El contexto literario es meterse al texto que está en cuestión, meterse al texto que está investigando. Entonces, en este ejemplo, bueno, esto lo aplica para otros textos también, pero yo estoy con un ejemplo particular. Entonces, en el texto de Marcos 4, 10 al 2, ya tiene que meterse en el contexto de por qué Jesús hablaba en parábolas. Ahora, en ese contexto usted va a descubrir, escuchen la adaptación, Jesucristo le dio una nueva orientación a las parábolas. Si los rabínicos usaban las parábolas como un medio de comparación para resaltar un aspecto de la ley, escriban ahora. Ahora Jesús usó las parábolas como un medio de comparación para resaltar un aspecto del reino. Esa fue la diferencia específica. Jesús usó las parábolas para resaltar un aspecto del reino. O sea que el tema de las parábolas de Jesús es el reino. La finalidad de las parábolas de Jesús es el reino. ¿Quedó claro? Entonces, eso lo deduce del contexto histórico de Marcos, el antes y después de Marcos. Entonces, escriban esto. Las parábolas, el grupo de parábolas que está en Marcos 4, porque hay varias, el grupo de parábolas que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, es para resaltar el origen. Repito, para resaltar el origen. Repito, para resaltar el origen. Crecimiento. Crecimiento, desarrollo y consumación del reino. Y puntualizo algo. Jesús no copió las parábolas rabínicas, no. Tomó un 60%, pero no las tomó totalmente, las adaptó, porque las parábolas rabínicas enseñaban la ley. Ahora Jesús tiene un propósito diferente, el reino. Entonces, en Marcos 4 hay un grupo de parábolas sobre la semilla que tiene que ver con el origen, desarrollo, crecimiento y consumación del reino. Eso es el contexto literario, el tema del reino. ¿Quedamos claros? Sobre ese tema es importante hablar. Esa es la nueva organización sobre el reino. El reino. Las parábolas de Jesús es para explicar aspectos del reino. Y en el contexto de Marcos 4, origen, crecimiento, desarrollo y consumación del reino. Ahora, pero hay una parábola en particular. Marcos 4
del 10 al 12, está hablando en forma más concreta sobre una primera parábola que Jesús usó para comparar el reino, el buen sembrador. Te dice que Jesús comparó el reino con un campesino, un agricultor, que botó semillas por todo lado. Algunas cayeron en buena tierra, otras en mala tierra, etc. Y cuando Jesús comparó el reino con el sembrador, los discípulos no le entendieron. Entonces los discípulos le preguntan, la multitud, oye, explica esa parábola que no la hemos entendido. Y ahí viene Marcos 4, del 10 al 12, como la explicación. Jesús está diciendo por qué él habló en parábolas. Y él está diciendo que ustedes, los apóstoles, no les hablan en parábolas porque ellos van a entender el misterio del reino a través de la relación de él con ellos. Entonces, al estar todos los días con ellos, ellos van a entender el reino. Pero a los de afuera, cuando Jesús le dijo a los de afuera, quiere decir a los que no eran discípulos, tanto gentiles como judíos, dice Jesús que él usó las parábolas para que viendo tan. Y la Reina Valera dice para que no se arrepientan, que eso ya vamos a explicar, está confuso eso. Bueno, ¿quedó claro el contexto de las parábolas en el contexto literario? ¿Qué significa el contexto literario? ¿Qué significa? Significa, en el contexto literario, significa el que está antes del tema o después de ese tema dentro de la Biblia. Entonces, el contexto literario de por qué Jesús habló en parábola tiene que ver con ilustrar aspectos del reino. Ya vieron que Jesús adoptó las parábolas para explicar el reino. Ahora vamos a un cuarto punto. Jesús, bueno, la Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en portugués. Ahora el cuarto punto es ver las palabras más importantes en la lengua original del texto, las más importantes. Entonces, palabras claves de la lengua original donde está escrito el texto. Palabras claves en la lengua original. Palabras claves en la lengua original. En ese caso, el texto de Marcos 4, del 10 al 12 fue escrito en griego, pues nos toca jugar con el griego. Y vamos a poner de nuevo el texto que estamos investigando. Y aquí ya no metemos al griego y me quiero meter solamente en una palabra griega. No quiero ver todo el griego del texto, no, solamente una palabra. Vamos a Marcos 4, sobre todo el versículo 12, para que no te arrepientas. Marcos 4, Reina Valera, del 10 al 12. Vamos específicamente al versículo 10. Perdón, al 12. Al 12. Dice, para que viendo vean y no perciban. Chuta, está medio complicado. Para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea que según el texto Reina Valera, Jesús habló en parábolas para que los de afuera no entiendan y más, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea que el uso de las parábolas de Jesús en ese texto es para condenación. Ahora voy a investigar en griego si es cierto lo que dice el texto traducido al español Reina Valera, para que no se conviertan. Para que no se conviertan. Vamos a subrayar la palabra para que no.
Esa es la que voy a investigar ahora, para que no. Vamos al griego. Bueno, y al final vamos a poner la TCB y la arena para complementar. Vamos al griego. Vamos al tablero. La palabra griega que se usa es mepote. Mepote. En letras latinas, mepote. Mepote es como un adverbio que se traduce para que no. Para que no. O sea, que mepote traduce al español para que no. Y usted me va a decir, ya te dice, ¿cuál es el problema si está bien traducido? Algunas versiones, como la Reina Valera, dice, para que no se convierta y le sean perdón los pecados. Y usted me puede decir, pero ¿para qué molesta tanto? Si usted lo está diciendo, que esa palabra mepote en el griego traduce para que no. Y yo aquí tengo un problema. Jesús no predicó las parábolas en griego, sino en su lengua materna, en arameo. Toda su predicación fue en su lengua original, arameo. Las escuelas matianas, lucanas, lo que sea, traducen del arameo al griego. O sea, las fuentes escritas de los evangelios están en griego porque traducen la prédica de Jesús de arameo al griego. Y aquí hay toda una teoría sobre la tradición oral, los primeros manuscritos, el documento A en arameo, un hipotético evangelio materno en arameo. Hay toda una investigación muy detallada científica sobre esto, pero que no nos vamos a meter, que no es lo objetivo. Pero lo que sí se ha podido detallar, según el evangelio hipotético en arameo de Mateo, que detrás de la palabra griega mepote está la palabra aramea que Jesús posiblemente usó, y es dilma. La palabra dilma. Dilma, o sea, sí. Y la palabra dilma, que es arameo, dilma, se tradujo al griego mepote, que significa para que no. Pero dilma traduce a menos que. A menos que. Entonces, si nosotros, o si hay una versión que se atreva a traducir el mepote desde la idea aramea dilma, entonces se debe traducir a menos que. ¿Por qué? Porque detrás de esta palabra griega está la palabra aramea que Jesús sí usó en su vocabulario, y dilma traduce a menos que, porque detrás del griego de los evangelios está un arameo que fue en la lengua que Jesús usó para predicar o para enseñar. Entonces, hay varias versiones que ya no usan para que no, sino a menos que la usan para reemplazar el mepote. Porque si traducen el mepote directamente, el mepote griego para que no, el problema es que dilma es la palabra que está por encima del mepote, porque fue lo que Jesús dijo. Y el dilma directamente traduce a menos que. Entonces, si yo digo, y Jesús predicó en parábolas, a menos que se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Ven la diferencia? Una cosa es para que no se conviertan y otra cosa a menos que se conviertan. ¿Quedó claro? Qué importante rastrear esto en la lengua original. Si usted sabe en hebreo, arameo, mucho mejor. Hacen el estudio del texto en la pura lengua bíblica original para evitar intermediarios llamado versión. Ahora sí, comparemos traducciones. Hay una traducción que está circulando que se llama la TCB, que el CENISUD le está elaborando y yo estoy detrás de eso, que se llama Traducción Contemporánea de la Biblia.
Vamos a ver qué dice la TCB. Ah, a propósito, la TCB ya se consigue en YouVersion. Ya está ahí. Esa es la TCB. ¿Qué dice la TCB? Ahí está. La finalidad de las parábolas dice, cuando se quedó solo con los 12 y algunas personas más le preguntaron acerca de las parábolas, Jesús les dijo, a ustedes que son mis discípulos, ha sido revelado el misterio del reino de Dios. Pero los que no son mis discípulos, les enseño por medio de parábolas o comparaciones, para que entiendan muchas cosas. Esto se debe a que hay muchas personas que ven pero no comprenden, oyen pero no escuchan, a menos que se conviertan y se arrepientan. Así podrán entender los misterios del reino. Pregunto, ¿cambió? Totalmente. ¿Cómo dice la Reina Valera? Para que no se conviertan y le sean perdonados los pecados. Ahí está la Reina Valera, que dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Por qué la Reina Valera traduce así? Porque la Reina Valera no rastreó el arameo que hay detrás de ese texto griego. La Reina Valera se conformó con el griego, que traduce para que no. Pero si se rastrea que detrás de esa palabra griega hay un arameo, se llega a la conclusión de que la mejor traducción es a menos que. Ahora, pregunto, ¿quedó clara dos formas de traducir diferentes? Si ustedes solamente predican con la Reina Valera y no investigan con otras versiones, uy, va a mandar al infierno a todo el mundo. Va a decir, Jesús predicó en parábolas para tocar conciencia de condenación y no se convierta. Pero si usa otra versión como la nuestra, la TCB, van a descubrir que tiene otro sentido. Es que Jesús habló en parábola para llevarnos a la conversión, que se arrepientan y le sean perdonados los pecados. O sea que según la versión TCB, la finalidad de las parábolas de Jesús es para llevarlos a la conversión, al arrepentimiento. ¿Quedó claro? Diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero enseñar acá? Chicos, no se casen con una sola versión. No. Si no saben lenguas bíblicas, usen muchas versiones. Y las mejores son las más actualizadas, porque desde que se tradujo la Reina Valera, la última revisión del 60 y una más actual, hasta ahora han habido avances en nuevas traducciones de lenguas antiguas, porque las lenguas antiguas siguen siendo motivo de investigación científica para saber cómo se traduce mejor. Y las traducciones más actuales son las que integran nuevos descubrimientos en papirología, en arqueología bíblica, y ya incorporan en la dinámica de traducciones los nuevos hallazgos. ¿Cuál es la moraleja? Que aprendan a usar las lenguas bíblicas para buscar el primer sentido. Y ya termino con esto porque el tiempo se me está acabando. Entonces, tenemos 4 contextos. O 4 puntos. Primero, fijar el tema. Finalidad de las parábolas. Según este texto. Contexto histórico. Ir el antes del texto bíblico y rastrear si había otras culturas antes del texto que manejaban el mismo tema. Y ya descubrimos que sí, parábola rabínica. Después el contexto literario, cómo se define la parábola en Marcos. Y ya expliqué eso. Por último, palabras claves en la lengua original. Ya hablamos de una palabra clave. Y ahora sí, quinto tema. Fijar el primer sentido. Fijar el primer sentido. Y lo escriben. Entonces, si usamos la TCB, el primer sentido es que Jesús habló en parábolas para llevarlos, para que entiendan y perciban y llevarlos al arrepentimiento y se conviertan. O sea que las parábolas es una vía, es un conducto, es un canal para ilustrarles el reino y que el reino les toque su corazón y se conviertan. Y para llegar a ese primer sentido depende qué versiones se usen.
tienen que ser críticos con las versiones, porque si usan la versión Reina Valera o otra versión, le van a llevar a un sentido negativo, si no estudian la lengua original. Y sexto y último punto, contextualizar el primer sentido. ¿Qué significa? Llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida congregacional, enriquecer la vida de la iglesia con el primer sentido. Pero para llegar a esa contextualización del primer sentido, tuvieron que aplicar 5 principios de antemano para el estudio de un texto o de cualquier otro texto. Bueno, ya con esto hemos quedado, ya con esto ustedes ya quedaron, ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta con esto que no es tan sencillo un estudio de la palabra. Tienen que tener mecanismos, metodologías para poder trazar bien la palabra, investigarla, profundizarla, fijar el primer sentido para exponerla. Bueno, hice un ejemplo, espero que ese ejemplo les haya servido de mucho. Ahora sí, yo soy más puntual, son las 8 en punto, más puntual que novio feo, como un relojito. Ahora sí, les doy, ya he terminado mi exposición y ahora creo que viene el punto más importante de las preguntas. O los comentarios, no solamente pueden preguntar, pueden comentar. Ahí le entrego el espacio. Bueno, estamos impactados, ¿no? Con todo el conocimiento. Gracias, doctor Yatensi, por este gran mensaje, esta gran enseñanza que nos ha impartido el día de hoy. Hay bastantes comentarios, más que preguntas, hay comentarios, incluso algunos por ahí diciendo que ya van a vender su Biblia Reina Valera, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, para aprender. Tengo por aquí una primer pregunta que dejaron en el chat. La primer pregunta que nos dejaron por ahí dice: ¿cómo podríamos introducir la exegesis y aplicarla en la educación y predicaciones de nuestras iglesias locales, pero sin causar crisis de fe o conflictos en nuestros paradigmas dentro del cristianismo? Buena pregunta. Mire, la exégesis no es para confundir. Antes confunden las malas interpretaciones. La exégesis es para orientar bien al primer sentido del texto. Y tengo por seguro que el primer sentido del texto es salvación, es revelación, es corrección, enseñanza, es pureza. Entonces, ¿qué es mejor? Decir que Jesús habló en parábola para que no se arrepientan, eso para mí es herejía. O una tradición que diga que Jesús habló en parábola para dar esperanza, para tocarlos, para que se arrepientan, a menos que se arrepientan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué es mejor? ¿Traducciones que contradicen el espíritu de las parábolas o traducciones que ayudan a entender que Dios vino para dar salvación, no para confundirlo? Entonces, yo creo que una exégesis bien aplicada no es para confundir, no, es para orientar mejor, para tratar bien la palabra y para que Dios siga siendo Dios en favor de la salvación. Entonces, ¿y quién se encarga de eso? Bueno, los seminarios, los educadores de la región, ellos deben enseñar los principios básicos de una exégesis sencilla como la que enseñé, que se pueden usar en la casa con muchos comentarios y aplicarlo a la vida de la iglesia. Muy bien, muy bien, gracias. Y tengo otra pregunta por aquí, que ¿cuál sería
alguna estrategia para poder fomentar el aprendizaje de lenguas bíblicas en las iglesias locales o específicamente para que las nuevas generaciones aprendan o estén como enfocados al aprendizaje de las lenguas bíblicas? Mire, usted siéntese afortunado, aquí dependen mucho los líderes. Si los líderes tienen amor por la educación, ellos mismos les van a poner cursos, programas, seminarios de actualización. Usted tienen aquí un obispo que es maestro y él mismo le va a ayudar que ustedes tengan acceso, alcance a todo este bagaje de conocimiento, todos estos métodos, todas estas formas de hacer exégesis y de traducir bien la palabra para que lo aprendan ustedes y lo apliquen en sus iglesias. Entonces, aquí entra mucho el plan que tenga un supervisor, un líder de educación, de preparar a su gente, de enseñarles cómo trazar bien la palabra. Entonces, yo creo que Ok, aquí y va a vamos haber. por buen camino, ¿no? Todo lo que nos están trayendo ahorita las herramientas que nos están brindando precisamente para ir mejorando nuestra forma de enseñar estos desafíos que tenemos como el día de hoy, que es aprender a leer correctamente la Biblia. Por aquí teníamos levantada la mano para una pregunta al pastor Samuel. Le cedemos la palabra. Si no está por ahí, tenemos otra manita levantada. Iván, adelante. Sí, muchas gracias, mis queridos hermanos. Pues un honor, una satisfacción entera estar frente al doctor Yatensi. Em, Tengo otra pregunta que va de la mano con la pregunta anterior que también fue mía. Em, bueno, si se nos complica un poquito la cuestión de las lenguas bíblicas, ¿cómo pudiésemos fomentar en nuestras iglesias locales pues el uso múltiple de traducciones más recientes? Si muchas personas a lo largo de tantos años han tenido con señalamientos quizás hasta negativos de las nuevas traducciones por teorías conspirativas o cuestiones así, ¿cómo podríamos introducirlos sin ser tan abruptos? Muchas gracias. Bien, gracias, Eduardo. Mire, nunca se casen con una versión, porque no hay traducción perfecta. Las traducciones y versiones son aproximaciones de lo que tal vez el texto original. Y es más, no hay originales porque sino copia de las copias cercanas a los originales. Entonces, es bueno que cuando hagan un estudio bíblico para una prédica, una exposición o un simple estudio, usen muchos comentarios bíblicos sobre el tema. Aunque no sepan lengua bíblica, por lo menos ahí hay escritores que escriben exégesis con lenguaje sencillo, usando la lengua bíblica sin mucho dolor. Entonces, ustedes se pueden apropiar de todos estos comentarios y pidan orientación a sus líderes para que digan qué literatura pueden leer. No toda la literatura que se publica es buena o es científica o técnica. Y aprendan a usar muchas versiones y saquen ustedes sus conclusiones. Nunca se casen con una sola. ¿Estamos claros? Ese es un buen consejo. Muy bien, gracias por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo solo quiero agradecer al doctor Yatensi por esta ponencia. Gracias. Creo que el hecho de analizar la Biblia en su idioma original nos acerca muchísimo. Y definitivamente, ¿verdad? Vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. Sin embargo, ¿verdad? A veces estamos limitados en el uso de los idiomas. Pero la gran mayoría de los que estamos aquí, pues no tenemos, ¿verdad? La herramienta para hacerlo. Yo creo que es importante, ¿verdad? Que si hubiera alguna recomendación sobre algunas de sus versiones que usted pudiera recomendarnos, o algunas plataformas que existan, además de o solamente los comentarios, ¿verdad? Con los comentarios
No sé cuál es su opinión, si hay que ir a alguna plataforma, algún diccionario o solo con los comentarios podemos acercarnos a este tipo de profundidad en un texto. Bueno, no todas las plataformas son digitales, son buenas, por lo menos las bibliotecas virtuales. Bibliotecas virtuales. Hay grandes bibliotecas que usted pagan una mensualidad, te dan la contraseña y la clave y pueden acceder a toda la información. Yo les aconsejo que se asocien a bibliotecas virtuales de universidades como por lo menos en Roma, en Holanda y en América Latina hay muchas bibliotecas que si necesitan yo puedo de pronto después hablar con el pastor Javier y dar algunos nombres de bibliotecas virtuales para que se asocien, ¿sí? Eso es bueno. Ahora, ciertas páginas web científicas, que hay un listado en Biblia que son buenísimas. Tercero, diccionarios de 20 tomos sobre una palabra del hebreo, del griego, y una palabra para tener 8 hojas de posible traducción. ¿Sí? Entonces busquen, no esos diccionarios de Strong que eso es tacaño. Logos, palabra y punto. No, no. Yo tengo desconfianza. Deben ser diccionarios especializados que una palabra la rastreen. Inclusive en el griego, gran parte del léxico griego ha sido latinizado. Una cosa era el griego de 2 siglos antes de Cristo, 3 siglos, y otra cosa es el griego 2 siglos después de Cristo, que ya está latinizado y la semántica está infectada por el latín. Y eso está en los diccionarios. Entonces, sí, hay mucho material que yo puedo hablar después con Javier para poner de acuerdo y que él les oriente sobre qué tipo de plataforma o de bibliotecas digitales. Muchísimas gracias, doctor Yatensi, por dejarnos este gran reto, ¿verdad? No quedarnos solamente con una versión o como usted lo decía, casarnos con una versión, o sea, la idea es que sigamos mejorando. Pues muchísimas gracias. Estamos culminando la sesión de preguntas. Doy lugar a nuestra hermana Yael para que continúe. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias, Maribel. Bueno, creo que todos estamos con la boca abierta, ¿verdad? Impresionados, desafiados también. Hace un rato yo meditaba en esto y cada uno de nosotros somos conscientes de que la Biblia es literalmente inspirada por Dios y hoy somos confrontados a tomar responsabilidad para darla de la mejor manera, ¿verdad? Hace un rato el doctor Yatensi decía que no era sencillo, decía él, la metodología de la palabra. Es por eso que necesitamos herramientas. Y por esa misma razón vamos a tomar un tiempo para darle el lugar a nuestra formación educativa. A continuación estaremos mostrándoles un video de Atkinson Monterrey. E inmediatamente después del video, nuestro hermano Omar Arias, director de Atkinson Monterrey, tomará el lugar para anunciar una oferta educativa que nos trae a cada uno de nosotros. ¿Me ayudan con el video, por favor? Bueno, yo me despido mientras tanto. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, doctor Yatensi. No sé si iba a tomar tiempo para la TCB. Bueno, mire, el CENISUD está en un proyecto de traducción, ya tradujimos el Nuevo Testamento, estamos ahorita en el Antiguo, y ya el Nuevo Testamento está en una plataforma muy famosa en YouVersion y en otras plataformas digitales. Entonces, este lunes a las 5 de la tarde, hora de México, vamos por las redes sociales del CENISUD, se va a lanzar el primer libro del Antiguo Testamento traducido al español, que es Abdías. Entonces, los que se quieran conectar, ustedes saben que el CENISUD es también iglesia de Dios, somos de la misma familia de ustedes, porque es una iglesia bastante jerárquica y pues somos hermanos. Entonces, están invitados, con el permiso de Javier, están invitados al lanzamiento el lunes a las 5 en mi canal. Esta también se pasa que en mi canal, en el Facebook del CENISUD y en las redes sociales del Proyecto Evangelio TCB. Todos invitados y muchas gracias y muchas bendiciones y que sueñen con los angelitos y las angelitas. Muchísimas gracias, doctor Yatensi. Un abrazo hasta Quito, Ecuador.
¿verdad? Bendiciones, saluditos a todos, a su equipo. Estamos orando, que Dios siga bendiciendo el esfuerzo de traducción bíblica también. Saludos y bendiciones. Ahora Gracias. sí, adelante, doctor Omar Arias. Muy buenas noches. Bueno, lograron ver el video ahí, este, sin audio, pero bueno, ahí estaban escritos todos los programas, este, que estamos ofreciendo. Les saluda su servidor. Para los que no me ubican, Omar Arias Hernández, actualmente director del Instituto Atkinson Monterrey. Ahí está la gama de programas que tenemos como oferta para todos aquellos que quieren seguir explorando, preparándose, recibiendo herramientas para poder servir mejor en la iglesia y en la sociedad. Quiero felicitar al doctor Javier Pérez por esta iniciativa de este espacio. Me tocó una probada aquí al final y de verdad que yo creo que fue muy desafiante para todos y de eso se trata básicamente la idea de educarnos, de ir a una aula, de venir a un instituto, poder conocer, poder explorar, poder entender mejor la palabra, siendo que esa es una de las dinámicas que todo pastor, que toda pastora, ¿verdad? Necesita conocer para poder predicar de una mejor manera la palabra del Señor. Nosotros en este momento, de manera inmediata, estamos ofertando la certificación pastoral en línea. Ese es un programa de 1 año, ¿verdad? Internado acá en nuestras instalaciones. Ahí pudieron ustedes ver en el video, más o menos cómo son las instalaciones. Si alguien de los que está aquí desea educarse, prepararse, venir hasta acá al Instituto Atkinson, lo esperamos con los brazos abiertos. Pero también, si usted dice, bueno, yo ya no puedo internarme, ya no puedo ir hasta la escuela, bueno, tenemos también la certificación pastoral online, ¿verdad? Esta es una gran oportunidad que el Señor nos da y que desde este momento estamos ofertando esta certificación que dura 1 año, 1 año y es online a través de una plataforma. Usted puede prepararse, puede educarse desde la comodidad de su casa, ¿verdad? Para poder adquirir esas herramientas. Ahí aprende sobre enseñanza, sobre predicación, sobre cuidado pastoral, sobre educación, cómo dar una clase y muchos otros cursos más que lo van a habilitar, lo van a equipar para poder servir de una mejor manera en el reino del Señor. Así que nos ponemos a la orden
ahí ese videíto lo pueden compartir. Le voy a pedir a Josabat que lo esté distribuyendo con ustedes. Ahí están nuestros contactos para que usted pueda comunicarse, para que usted pueda solicitar información y, y tener esa información que necesita para poder indagar sobre alguno de nuestros programas. De igual manera, si algún pastor solicita algún diplomado para su iglesia, estamos a la orden, lo dialogamos, nuestro coordinador está listo para hacer darle esa información que usted necesita de tal manera que podamos apoyarle en esa ala llamada educación en su iglesia. Así que estamos a la orden. Agradezco al doctor Javier esta oportunidad. Gracias, doctor Javier, por la oportunidad de poder tener un tiempo para ventilar nuestros programas que estamos ofreciendo. Muy bien. Bueno, les agradezco el espacio. Gracias, doctor Javier, al equipo que están ahí, ¿verdad? En esta semana, una semana muy interesante, muy creativa y muy novedosa. No me había tocado a oír algo como esto, sobre todo con el ilustre Yatensi Bonilla, ¿verdad? Siempre aprende uno mucho cuando escucha al doctor Yatensi Bonilla. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta ahí. Yo creo que me quedan 1 o 2 minutitos ya para cerrar los 10 minutos que me asignaron. ¿Ok? Hermano, Los preguntaban precios. por ahí los precios. Sí, los precios. Bueno, ¿para qué programa? Para, por ejemplo, si es para la certificación pastoral en línea, ahorita el precio es de 900 pesos mensual por cada curso y se paga una inscripción única al momento de iniciar. ¿Está bien? Así que no tengo aquí fresca el tema de la inscripción, pero la colegiatura mensual es de 900 pesos mensuales. Si usted se comunica, le vamos a dar la información a través de nuestra coordinación de manera exacta y de manera puntual, ¿verdad? Ok. Ok, sí, aquí preguntan sobre las becas. Tenemos unas becas por ahí que estamos del 50%. Ya aquí con el pastor doctor Javier ya y comprometí las primicias de becas ya nos las adoptó el doctor Javier porque agradezco su iniciativa y su cuidado. Él ya tiene una pareja que está lista para venir acá a internarse, a educarse, ¿verdad? Y bueno, ellos ya apartaron su beca. Sería cuestión, doctor Javier, que nos escriba si hubiera algún otro por ahí que está interesado. Todavía tenemos unas becas por ahí disponibles, así que los que escriban primero se hacen acreedores a esas becas. El año pasado había una promesa de 10 becas. Ahorita yo con mucha seguridad estoy ofertando unas 6 becas del 50%. Pero de esas 6, ya el doctor Javier ya apartó 2, así que tenemos por ahí 4 seguras todavía, que nadie las ha reclamado, nadie las ha agarrado, así que si alguien de acá está interesado, hable con el doctor Javier, que es la línea, ¿verdad?, que tomamos, y si quiere tomar algún programa, bueno, ahí con él hacemos efectiva esas becas que están ahí pendientes todavía. Muy bien. Doctor Javier, bueno, no sé, creo no hay más preguntas. Una vez más agradecer el momento. Dios los bendiga a todos, pastores, líderes que están aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Omar. Dios te bendiga. Saludos Sí, hasta buenas Monterrey. noches. Hasta Monterrey. Y bueno, sí, ¿verdad? Ahí están estas becas listas. Esta beca que Omar comenta, ¿verdad? Que el doctor Omar comenta, es para una pareja precisamente que de cada región de la sierra que vamos a mandar a estudiar ahí, ¿verdad? A Monterrey directamente con todo el favor de Dios, ¿verdad? Y así hay como para otros programas. Así que pues cualquier cosa, ahí estamos, ¿verdad? Así como ayer
estuvo el Campus Ciudad de México promocionando su oferta. Hoy está el Campus Monterrey con nosotros. Dios te bendiga. Dejo el lugar con los chicos. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Buenas Hermanos, noches, bendiciones. hoy veíamos, ¿verdad? Lo que son las barreras lingüísticas, culturales y contextuales. Sin embargo, también debemos luchar nosotros con las barreras que a veces, muchas veces nos ponemos, ¿no? Y en este tiempo específicamente es importante seguir preparándonos. Así que cualquier información que quieran, háblenlo con su pastor, con su líder, y ahí estaremos al pendiente. Hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso, confrontativo, tan enriquecedor, ¿verdad? Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y les esperamos también el día de mañana a las 7 en el horario de Ciudad de México para escuchar a nuestro último ponente con el tema Desafío de ponerle sentido al texto bíblico, y nos estará compartiendo el profesor David Martínez. Así que, hermanos, prepárense para nuestro último día y vamos a abrir este tiempo, los micrófonos para que puedan despedirse. Pastor Javier, no sé si tiene algo más que decir. ¿Nada por ahí? Ok. Todo bien, nos Entonces, vemos el día de mañana. Va a ser excelente el cierre el día de mañana. Gracias. perfecto. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Saludos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Saludos a mi gente de Naranjos. Saludos, hermano Pulido. Nos Saludos, vemos. Maleno. Cuídense mucho. Maleno quedó anonadado. Maleno. Ya ves. Compren su playera de colaboración. Saludos, Maleno, Maleno. Y ahí de mi hermanos y hermanas. Buenas noches. García, quédate muy pensativo. Un abrazo. Bendiciones. Quédate muy pensativo.